Entonces comenzaremos en teoría de conjuntos y como empezamos en la parte de lógica, vamos a ir construyendo definiciones y a partir de las definiciones y de los axiomas de teoría de conjuntos, vamos a desarrollar toda la rama de teoría de conjuntos. Entonces, definición. Un conjunto es una colección de objetos. ¿De acuerdo? Y esta es una definición muy intuitiva de lo que es un conjunto. De hecho, siendo muy estrictos, es una mala definición de un conjunto, porque da pie a muchas, mm, muchas ambigüedades y paradojas. ¿Sale? Lo que debemos de entender de un conjunto son varios aspectos. ¿De acuerdo? Uno, que no da pie a ambigüedades. Es decir, nos queda perfectamente claro quiénes deben de ser los conjuntos, los elementos o los objetos de esta colección. ¿De acuerdo? No da pie a, a- a paradojas. Esta definición que está aquí escrita da pie a paradojas, ¿de acuerdo? Entonces, intuitivamente, nosotros vamos a pensar en conjuntos, ¿sale? Como una colección de objetos y que está bien definida. Una de las cosas es que está bien definida, es decir, no da pie a ambigüedades, no da pie a paradojas, no da pie a contradicciones. ¿Sale? Em, ¿Qué tipo de objetos están en los conjuntos? Bueno, pues los objetos que están en los conjuntos son los objetos que nos interesa estudiar, ¿sale? No hay más que esos elementos, no hay menos que esos elementos. En un conjunto están los objetos que nos interesa estudiar. Si aquello que no nos interesa o todo aquello que no nos interesa no va a estar dentro del conjunto. Y en algún momento nos vamos a limitar a cierto tipo de conjuntos y ese va a ser nuestro universo de estudio. Pero eso lo vamos a ir construyendo poco a poco. ¿Sale? En general, los conjuntos los denotaremos eh, con letras mayúsculas o símbolos especiales. ¿De acuerdo? Es decir, podremos decir que A, B, C son conjuntos, o también el conjunto de los números naturales, que tiene su propio símbolo, el de los reales, el de los complejos, etcétera. O sea, dependiendo del tipo de conjunto, nos referiremos a ellos con letras mayúsculas, si es un conjunto más bien como que genérico, y algunos conjuntos muy particulares van a tener sus propios símbolos. ¿Sale? Entonces ahí vamos a definir este tipo de símbolos. Bueno, estos objetos van a recibir un nombre en particular. Entonces, definición. Los objetos de un conjunto los llamaremos
elementos del conjunto. ¿Sale? Entonces, un conjunto es una colección de objetos o concretamente es una colección de elementos. ¿Qué contiene un conjunto? Elementos. ¿Sale? ¿Qué son esos elementos? Depende del conjunto. Números, letras, colores, perros, no sé. Lo que sea nuestro objeto de interés, eso contendrá el conjunto. Ok. Si hay alguna duda, en cuanto tengan una duda, pregunten, ¿de acuerdo? Definición. Sea A un conjunto y X un elemento. El elemento X, ¿de acuerdo? Si X es un elemento del conjunto A, diremos que X pertenece al conjunto A, ¿sale? O que X se encuentra en A, ¿sale? Y escribiremos X, este símbolo A. Es decir, este símbolo significa pertenencia. Aquí estamos leyendo X pertenece a, o X se encuentra a, o X es un elemento del conjunto A. Este simbolito que está aquí nos indica pertenencia de un elemento con un conjunto. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos trata de indicar. Si X no es un elemento de A, diremos que X no pertenece al conjunto A o que X no se encuentra en A y escribiremos X no pertenece a A. Es decir, esta línea cancela el símbolo de pertenencia. ¿De acuerdo? Con esto lo que hemos dicho es que este símbolo significa pertenencia. ¿Sale? Y este símbolo, ¿sale? Niega la pertenencia. Es otra forma de escribir no pertenece. ¿De acuerdo? La negación de la pertenencia. ¿Sale? Solamente que es mucho más habitual utilizar el símbolo de acá. Es la negación de la pertenencia. ¿Sale? Por lo cual decimos pertenece o no pertenece. ¿Sale? Ok. Definición. Sea X un elemento del conjunto A. Llamaremos propiedad
alguna sentencia lógica que tome una valoración para X o en X y la denotaremos P valorada en X. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta valoración? Bueno, pues es una sentencia lógica, ¿sale? Es una forma proposicional que toma una valoración, pues su valoración va a ser verdadera o falsa. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirven las propiedades? Generalmente para identificar los elementos de un conjunto. Es decir, nosotros describiremos a los conjuntos a través de sus propiedades en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Notación. Para describir un conjunto, ¿sale? Encerraremos o describiremos, mejor definiremos, a sus elementos, encerrándolos, a sus elementos, perdón, ya, entre llaves. Por ejemplo, A es el conjunto que contiene los elementos 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Estos son los elementos del conjunto A. Entonces, a partir de esto, podríamos decir que el 4 pertenece a, ¿sale? Pero que el 8 no pertenece a, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque no es un elemento que esté aquí, ¿sale? También podríamos escribir ¿qué será? B como, ¿qué será? El conjunto que contiene este cuadro, la letra A, ¿sale? Un arbolito, la raíz de 2, ¿sale? Al conjunto A, ¿sale? Si bien A por sí mismo es un conjunto, para B, este A es un elemento, ¿de acuerdo? Es como meter un conjunto dentro de otro conjunto. Es posible, porque al final del día, ¿sale? Para B, pues es simplemente un elemento, ¿de acuerdo? Y entonces está contenido en B, ¿sale? Ok. Para poder extender la definición de conjuntos, ¿de acuerdo? Vamos a generalizar las propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar una definición.
sea A un conjunto, ¿sale? Y P una propiedad. Escribimos los cuantificadores. Para todo X que pertenece a, ¿sale? P de X significa que para todo X en A, P de X es verdadera. ¿Sale? Este símbolo que está aquí, esta A de cabeza, significa o se le llama para todo. Entonces, esto lo que está tratando de decir es, para todo X que está en A, esta propiedad es verdadera. ¿De acuerdo? Lo que viene después de esta lectura es que es verdadero. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Entonces, un cuantificador es este. Otro. Existe X que pertenece a P de X. ¿De acuerdo? Significa que para algún X en A, P de X es verdadera. Ya no es para todos, ¿sale? Es para algún. Esto no crea unicidad, ¿de acuerdo? Lo que te está diciendo es que al menos uno cumple con esta propiedad. Pueden existir muchos más, pero al menos uno es seguro que es verdadera esta propiedad. ¿De acuerdo? Y existe otro cuantificador. ¿Sale? Este cuantificador se lee así. Significa que para un único X en A, P de X es verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos dado aquí son tres cuantificadores. ¿Sale? ¿Cuáles son estos tres cuantificadores? Este, que es para todo. Este, que se lee generalmente como existe. ¿Sale? Y este, que se lee como existe un único. ¿Sale? ¿Qué significa? El de para todo significa que la propiedad, ¿sale? Esto siempre se puede valorar como verdad. Siempre. ¿De acuerdo? La valoración de esta propiedad, ¿sale? Es verdadera. Esto es técnicamente una
no es una tautología como tal, pero o sea, siempre es verdadera para todos los elementos aquí. ¿Vale? La visión de existencia, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es que para algunos esto va a ser verdad y para otros esto va a ser falso. Lo que te asegura es que existe al menos uno, ¿sale? Aunque es probable que existan más donde esto es verdadero. ¿De acuerdo? Y la unicidad que tenemos aquí es que para algún X en particular, X0, esto es verdad. Y para el resto de los X diferentes de X0, la valoración es falsa. ¿De acuerdo? Aquí hay uno o más. Aquí solamente es uno, estrictamente uno. ¿Sale? Y esto es para todos. Para todos. ¿De acuerdo? ¿Sale? Aquí es todos y cada uno. Algunos y exactamente uno. ¿De acuerdo? ¿Esto queda claro? Sí, profe. Ok. Bien, entonces escribamos un teorema para estos cuantificadores. Teorema. Sea A un conjunto, ¿sale? Sea A un conjunto y P una propiedad. Las sentencias lógicas siguientes son equivalentes o son intercambiables, ¿de acuerdo? La negación de que para todo X que está en A, P de X es verdadera, es intercambiable o es un sí, solo sí. Existe un X en A tal que la propiedad P de X es falsa. Es decir, esto no se cumple para todos. Si no se cumple para todos, existe al menos uno o existen algunos, al menos uno, donde esto es falso. ¿Sale? Si no se cumple para todos, existe al menos uno, tal que para ese es falso. ¿Sale? La negación, la otra forma proporcional de intercambio. La negación de que existe un X en A, tal que esta propiedad es verdadera, es equivalente, es intercambiable o sí, solo sí, para todos los X que están en A, P de X es falsa. ¿De acuerdo? ¿Sale? La negación de que existe al menos un elemento en A que cumple con P de X, sí, solo sí. ¿Sale? Para todo X, esto es falso. ¿De acuerdo? Esto es muy útil porque en algunas demostraciones se tiene que hacer el intercambio. Entonces, saber cómo se niegan es importante. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Me podría volver a explicar la primera, profe? Sí, la idea es leerlos. A ver, la negación de que para todo X
que es un elemento de A, o para todo X que pertenece a P de X es verdadera, ¿de acuerdo? Ajá. Es equivalente a que existe un X en A donde esto no se cumple. Si en todos estos, si esto es falso, ¿sale? Que para todos estos, ¿sale? Se cumpla esto. ¿Cómo decir que esto es falso? Que para todos estos, esto es cierto. Ah, pues con que exista uno que no lo cumpla, ¿sale? Es suficiente. Entonces, si uno acá no se cumple de que, ahora sí que del conjunto, ya la afirmación es verdadera. A ver, no. Otra vez. A ver, estamos diciendo que, digamos, podemos leerlo así. Juan siempre dice la verdad. ¿De acuerdo? Podemos leerlo así. Es decir, para todas las frases de Juan, estas son, sus frases son Verdad. verdaderas. Ajá. Bueno, ¿cómo niegas esto? Pues Juan dijo al menos Una mentira. una mentira. Existe una frase que dijo Juan que es mentira. Entonces, para negar la primera frase, debe de existir al menos una mentira para negar lo anterior. Ajá. Es decir, Ah, debe de existir al menos uno para que esto negar esto. ok, La ok. negación de que al menos uno es verdad es que todas las otras sean mentiras. Es que en todos los casos sea mentira. Y que va al revés. Ajá, así es. Ok, ¿Sale? Eso es básicamente lo que nos dice. ¿De acuerdo? de acuerdo. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a darnos una pausa, unos 10 minutos. Vamos a detenernos hasta aquí. Y vamos a regresar a unos minutos.